We want to solve. We want to solve. Queremos resolver la desigualdad compuesta y luego expresar utilizando la notación de intervalo. Mirando la desigualdad compuesta dada, aviso cómo se ve como hemos combinado dos desigualdades en una porque contiene dos símbolos de desigualdad. La clave para entender este tipo de desigualdad es mirar la expresión media primero de x más 9. La expresión x más 9 tiene dos condiciones. Debe ser superior a 2x más 10, y también debe ser menor o igual a 3x más 15. Para resolver esto, tenemos dos desigualdades conectadas por la palabra y para resolver esta desigualdad compuesta, tenemos dos desigualdades separadas conectadas por la palabra y luego resolveremos cada una de las desigualdades, gráficos ambos en la línea de números, y luego determinar qué intervalo satisfechará ambas desigualdades. Entonces, comenzando con x más 9 y leyendo de derecha a izquierda, a veces vamos a revertir el pedido al escribir esto, pero desde que hay una variable en ambos lados de esta desigualdad, solo lo escribiremos. Así que tendremos 2x más 10 hexasiemens menos que x más 9. Y en azul de izquierda a derecha, tenemos x más 9 hexasiemens menor o igual a 3x más 15. Ahora, podemos ir adelante y resolver primero la desigualdad roja. Aviso como tenemos x en ambos lados de la desigualdad, así que comenzaremos restando x en ambos lados. 2x, x igual 1x o solo x más 10 hexasiemens menos que, esto sería 0, así que tenemos menos de 9. Y ahora, restaremos 10 hexanewtones a ambos lados para resolver por x. Esto sería 0, así que tenemos x es menos que, 9 10 igual menos 1. Ahora, graficaremos x es menos de menos 1 hexanewton la línea de números. Aviso menos 1 no satisface esta desigualdad. Hacemos un punto abierto en menos 1, y los números menos de menos 1 son a la izquierda. Ahora, solucionaremos la desigualdad azul. Y, dado que usualmente preferimos tener la variable en el lado izquierdo de la desigualdad, avancemos y restemos 3 veces en ambos lados. Esto sería 0, so x, 3x igual 2x más 9. Es menor o igual a 15. Ahora, deshacemos la adición restando 9 hexanewtones a ambos lados. Esto sería 0, así que tiene 2x es menos o igual a. Esto sería 6, y el último paso es dividir por menos 2. Pero recuerda cuando divide por un negativo, tenemos que revertir el símbolo de desigualdad. Esto sería x y luego seremos el símbolo de desigualdad inversa, así será mayor o igual y 6 dividido por 2 hexasiemens menos 3. Así que, ahora, gráficos x es mayor o igual a menos 3. Aviso menos 3 satisface esta desigualdad. Así que haremos un punto cerrado en menos 3, y luego una flecha hacia la derecha para números mayores que menos 3. Ahora, esta no es nuestra solución. Necesitamos interpretar esto basado en que queremos el intervalo donde x es menos de menos 1, y cuando x es mayor o igual a menos 3. Queremos el intervalo donde estos son verdaderos o donde está graficado dos veces, ambos en azul y rojo. ¿Y para qué podemos ver? Va a ser el intervalo de menos 3 a menos 1. Incluye menos 3 y no incluye menos 1. Vamos adelante y limpie este gráfico. La solución a esta desigualdad compuesta es realmente este intervalo aquí. Para usar la notación de intervalo, tenemos el intervalo de menos 3 a menos 1. Está cerrado en menos 3 o incluye menos 3, por lo que usamos un soporte cuadrado. Está abierto en menos 1, por lo que utilizamos una paréntesis redondeada. Ahora, expresamos la solución usando desigualdades usando un gráfico y usando una notación de intervalo. Quiero hacer un comentario más sobre la solución expresada usando desigualdades. De nuevo, tenemos x es menos de menos 1, y x es mayor o igual a menos 3. También podemos combinar estas dos desigualdades de una manera similar. Que la desigualdad inicial compuesta fue dada a nosotros. Podemos poner la x en el medio. Luego mirando el gráfico, podríamos decir que x es mayor o igual a menos 3 y menos de menos 1. Así que estos dos significa exactamente lo mismo, escrito de forma diferente. ¿De acuerdo?
Espero que encuentres esto útil.